Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Toda la iglesia conmigo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. En este pasaje bíblico, a nivel personal, considero que de los evangelios, a excepción y a diferencia del momento de la muerte y la resurrección de Cristo, este es de uno de los pasajes bíblicos fundamentales en la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Es aquí donde establece la iglesia. Aquí nace la iglesia, porque todo se da por la palabra, amén. Y des en cuenta que Jesús estaba interesado en saber qué dicen los hombres de él, y también interesado en saber qué decían sus discípulos de él. Y démonos cuenta que tan solo uno, según la escritura, Simón Pedro, le respondió que él era el ungido, Cristo ungido, que él era el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le llamó bienaventurado, pero le dijo algo muy clave. ¿Qué le dijo allá en el versículo 17? Que lo que él le acababa de decir no lo había aprendido de ningún hombre. Y segundo, le dice que ahora se llamará Pedro, le confirma la identidad, la personalidad, y que sobre esa revelación que el Padre le había dado, dice: sobre esa revelación, sobre esa palabra que tú has declarado, sobre esa palabra edificaré ¿qué? Mi iglesia, ¿verdad? Él dice mi iglesia, no la iglesia del pastor, no la iglesia del apóstol, no la iglesia del profeta, del maestro, del evangelista, del sacerdote. Él dice mi iglesia, y hay algo clave: él es el que dice edificar. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Jesucristo, no los hombres. Y aquí se ha cometido un error muy grande, y aquí es donde la iglesia se ha estancado. ¿Sí? Clave, él dice: sobre esa revelación edifico mi iglesia, ¿verdad? Y lo tremendo que dice: y las puertas de la muerte no prevalecerán. ¿Qué quiere decir? La muerte podrá tocarte, pero no prevalecerá contra ti. En el buen sentido de la palabra, de acercarte, acercarse. Muerte, momentos donde usted cree que su hogar se va a morir, que sus hijos se van a morir, el futuro de sus hijos, que su salud, que sus finanzas, que su proyecto de vida va a morir, y no es así. No es así. Amén. Pero mira el 19, dice: y a ti te daré las ¿qué? Las llaves. ¿Cuáles serán esas llaves?
¿Una llave para qué sirve? Para abrir o cerrar. Y llave es que autoridad, y esa autoridad está en la palabra. Jesús le dijo: y a ti, a la iglesia, le daré mi palabra para que con esa palabra aten o desaten. Mire, usted se puede atar a un sentimiento. ¿Quiere verlo? Cuando usted dice: no te perdono, usted cerró la puerta del perdón. Cuando usted dice: nunca olvidaré esto, usted utilizó la autoridad de la llave de la palabra para encerrarse en un sentimiento. Cuando usted se enfrenta a una situación de debilidad y usted dice con la llave de la autoridad de la palabra: yo nunca podré salir de acá, se encerró. ¿Verdad? Nunca cambiará esta persona, la ató. Pero si a pesar de que las cosas están adversas, usted como iglesia le crea a la palabra de Dios y usted dice: sí, cambiará esta situación, usted está abriendo una puerta con el poder de la palabra. Por eso es muy importante lo que usted confiesa. Es importante entender que todo lo que se estanca tiende a envejecer y a desaparecer. ¿Estamos aquí? Todo lo que se estanca desaparece, se envejece. La creación del Dios vivo fue diseñada para un constante mover. Para eso fue diseñada la creación. Y hoy en día la iglesia debe reflejar ese mover constante de Dios aquí en la tierra, muy conectados. Y esa es la verdadera razón por la cual Jesucristo, el Hijo único de Dios, murió en la cruz. ¿Cuál? Devolverle al hombre creado por Dios el mover del Espíritu Santo que por desobediencia se perdió en el Edén con el pecado original de Adán y Eva. El hombre físicamente siguió viviendo, pero espiritualmente quedó muerto, estancado. Por eso se envejeció y desapareció. ¿Cuántos sabían que el hombre no fue diseñado para morir? Por eso cuando usted lee la Biblia, los primeros hombres vivieron cientos de años, hasta que el cuerpo fue entendiendo que ya no podía mantenerse eternamente. ¿Está aquí la iglesia? Mire, el pecado produce miedo, y el miedo estanca, envejece y destruye al ser humano. La iglesia de Jesucristo refleja el mover del Espíritu de Dios, pues es el mismo Espíritu Santo quien guía y dirige la iglesia conforme a la voluntad de Dios. Hay una pregunta importante: ¿en qué consiste el mover del Espíritu Santo en la iglesia del día de hoy? ¿En qué consiste ese mover? Lo primero que tenemos que entender, y lo hemos visto muchas veces y todos tenemos ojalá claridad en eso, es que la iglesia es el hombre, no las edificaciones. La iglesia es usted, no una construcción. No volvamos a decir en nuestro lenguaje: vamos para la iglesia, porque la iglesia es usted. Usted debe decir: voy para la sede, voy para el lugar, voy para el recinto donde se congrega la iglesia. Es más, es ignorante decir que este es el templo del Señor, porque el templo del Señor es la iglesia, y la iglesia es usted. Por eso, cuando le damos más importancia a la edificación física que a la iglesia del Señor, se pierde la dirección del propósito de Dios. Porque llega un momento donde se le da más importancia a las piedras muertas que a las piedras vivas. Si la iglesia es el hombre y no las edificaciones, la pregunta es: ¿cuál hombre es iglesia? ¿Cuál hombre? Y lo vemos en Mateo 16 al 18. Mírelo. Allí, se lo estaba diciendo yo, Cristo decreta que su iglesia Él mismo la edificará. Dice: y yo también te digo en el 18 que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. ¿Qué? ¿Quedó claro eso? Diga: yo soy la iglesia de Jesucristo.
Ahora la pregunta ¿es usted iglesia? Uy, quieto ahí. ¿Sí? Cristo decreta que su iglesia Él la edificará en aquellos, oiga, cuidado con esto, en aquellos que son enseñados por su Padre Dios y que reciben la revelación de quién es Jesucristo. Jesús lo dejó claro. Mire, léalo en el 17. Mire el 16, ¿qué dijo Pedro? Tú eres el ungido. 16, tú eres el Hijo de Dios. Y mire el 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo... ¡Wow! Yo pregunto, ¿lo que usted habla de Dios es revelación o es información? Información es porque la enseñan hombres. Revelación es porque la enseña Dios. Y Él dejó claro sobre aquellos a quien mi Padre enseña, en ellos y con ellos edifico mi iglesia. ¿Cuántos están acá? ¿Sí? La pregunta es, miremoslo, confirmemos esto que le estoy hablando en Juan 6:45. Juan 6:45. Mire Juan 6:45 lo que dice. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene. ¿Cuál es la clave para ser iglesia? Ser enseñado por Dios. Por favor, dígale al que tiene al lado, con mucho respeto, le pido el favor que lo haga. Dígale, a ti, ¿quién te enseñó de Dios? Pregúntele. Dígale, a ti, ¿quién te enseñó de Dios? Pregúntele, ¿quién te está enseñando de Dios? ¿Verdad? Venga para acá, iglesia. Aquí es donde entendemos dos cosas importantes: que hay una fe transmitida y hay una fe de gracia recibida, por gracia. Y la iglesia religiosa es la que se mueve en una fe transmitida por creencias y tradiciones. La fe de poder es la que tiene, la iglesia de poder es la que tiene una fe recibida por gracia, regalo gratuito. ¿Es usted iglesia? Y veamos por qué nos hacemos esta pregunta. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, entendamos algo. No el todo el que dice que habla de Dios y viene de parte de Dios y pronuncia a Dios es iglesia. 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Uy, entonces el trabajo fundamental de la iglesia no está ni en profetizar, ni en echar fuera demonios, ni en hacer milagros. Porque muchos profetizaron, expulsaron demonios, sanaron enfermos, y les contestó, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por favor, que esto le quede claro a usted. Como su pastor, tengo que revelarle y compartirle lo que la palabra dice. Porque el hecho de que las cosas salgan bien no es garantía ni seguridad que tú estás en la voluntad de Dios. Y hoy se predica mucho de que las cosas deben estar bien para que usted crea que Dios está con usted. No necesariamente, tampoco tienen que estar mal, ¿no? Pero no establezca su amistad con Dios para que las cosas le salgan bien. Si usted tiene una amistad con Dios, aunque las cosas le salgan mal, le ayudarán para bien. Es necesario que usted tenga claridad de que Jesucristo dijo que para que usted sea iglesia y Él lo edifique, usted debe ser enseñado por el Padre.
Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo dijo desde Isaías. ¿Sí? Corrobora Mateo 7. Dice: no es tanto que hablen de mí, que prediquen, que digan y nombren a Dios. No. No. Porque muchos al día de hoy, sí, lo hacen es ¿por qué? Por mandato de hombre. Escuche esto, iglesia. Hoy en día muchos creyentes son tan solo creyentes y no discípulos. Juan 8:32. Hoy en día muchos creyentes son tan solo creyentes. Mire lo que dice Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. Creyentes hay miles. Y él dijo: hagan discípulos. ¿Cuál es el mandato? Ser y hacer discípulos. ¿Cuál es el mandato? Ser y hacer discípulos de Jesús, no míos. Por eso es Él el que edifica su iglesia. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo el discípulo, solo al discípulo se le revela la verdad, y solo el discípulo es libre. Los creyentes siguen siendo esclavos. Por eso usted encuentra una iglesia creyente atada al pecado, esclava al odio, esclava al resentimiento, esclava al pasado, esclava a una cantidad de cosas, porque son simples creyentes, no discípulos. Discípulo es algo que es igual a alguien, alguien que es igual a alguien, porque lo que saben de Dios no ha sido enseñado por Dios en el creyente, sino son solo mandamientos de hombres. Mire, hoy lo que conocemos como iglesia, lo que hoy se conoce como iglesia, entre comillas, ha caído en los extremos de las tinieblas disfrazadas de luz. Póngale cuidado. Unos invitan al libertinaje en el nombre de Dios, y otros llevan a reglas, dogmas y exigencias disciplinarias que solo satisfacen los buenos deseos de sus dirigentes o líderes, pero que no se fundamentan en la enseñanza del Padre. O te dan libertad para que haga lo que quiera, o te meten en una normatividad de exigencias que el único que se siente feliz es el pastor allá, el líder. ¡Ay, qué iglesia tan disciplinada! Sí, pero eso nada tiene que ver con Dios. Todo esto, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque todos presumimos de hacer la obra de Dios en nombre de Dios, pero cada uno a su manera. Vamos a hacer la obra de Dios en nombre de Dios, pero es que debe ser así. No, debe ser así. No, debe ser así. No, así. Por eso hay mucha gente que dice: yo no quiero creer en Dios. Porque viene uno y le dice: Dios es esto. Luego el otro le dice: Dios es esto. Y el otro le dice: Dios es esto. Y luego le aparece otro y le dice: Dios es esto. Y el pobre dice: ¿y qué? ¿Y aquí qué es? Y eso no te va a justificar que Dios trate contigo. Porque lo primero y más grande que prohibió Dios en el nuevo pacto es que enseñáramos quién es Dios.
Dijo, y ninguno enseñará. O sea, dijo, prohíbo que enseñen eso. Prohíbo. ¿Sí? Y es lo que más se hace hoy. Entonces, estos extremos se dan por eso. Presumimos de hacer la obra de Dios en nombre de Dios, pero cada uno a su manera. Oiga, póngale cuidado acá a la iglesia. Está aquí la comunidad. Unos se dedicaron a interpretar las escrituras desde su razón, su intelecto, su opinión y su parecer, y a aplicar esta escritura, póngame mucho cuidado, a aplicar esta escritura, ¿sí?, acomodándola conforme a sus intereses. Cada uno la interpreta como quiere, desde una razón, desde un intelecto, y cada uno la acomoda a sus intereses. Póngale cuidado. Encontramos teólogos, maestros, eruditos de la Biblia, que consciente o inconscientemente en las congregaciones se pueden ver como si fuesen más que los demás, y los mismos creyentes sin revelación colaboran y terminan cayendo en idolatría, lo más abominable a nuestro Padre Dios. Porque cuando yo llego aquí a decir, mire, que yo sé esto, que y el otro ahí ciego, uy, usted es Dios. Perdón, hoy en día multitudes idolatran al ungido, al profeta, al apóstol. Y es idolatría. Es abominable a nuestro Padre Dios. Eso por un lado. ¿Cuál es el otro extremo? Mire para acá. Otros se centraron únicamente en las experiencias sobrenaturales, entre comillas sobrenaturales, más guiadas por el sentir emocional que por la voluntad de Dios, llevando a los creyentes a distorsionar la verdad de la realidad espiritual, muchas veces creyendo más en una palabra de adivinación que en la misma palabra profética, que primero te mata y luego te resucita. Entonces hay dos extremos hoy en día: los eruditos en la interpretación de la Biblia. Entonces hoy cargan a la iglesia con una cantidad de conceptos y opiniones de los hombres, sacados de la misma Biblia, respaldados con uno que otro versículo, y lo que están es llenando de letra muerta a la iglesia. Y están los del otro lado, solo experiencias, emocionalismo, y el mover, y para aquí, y para allá, y se cae más en cierto momento en una palabra de adivinación que en la misma palabra de Dios, que solo cumple dos funciones. ¿Cuál es la palabra de Dios? Jesucristo. Mata a tu hombre viejo y resucita a tu hombre nuevo. Y morir duele. Dígase a sí mismo, morir duele. Entonces tenga cuidado, hermano, con una palabra que solo quiere ser acomodada a sus intereses, porque usted puede convertirse en este erudito, que usted quiere acomodar esta palabra a su interés. Ejemplo, hay gente que solo quiere que cambie su mundo externo, no quiere morir según la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Cómo el Padre Dios convierte a un hombre en iglesia de Jesucristo. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué enseña la Biblia para que el alcohólico, drogadicto, la prostituta, el ladrón, el sicario, el asesino, el satánico, el pecador, al ser enseñado por el Padre, se convierta en iglesia? Eso es lo que nos compete a nosotros. Eso es lo que nos compete. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, vamos al principio de todas las cosas. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó. En el principio de todas las cosas, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El pecado le borra, le distorsiona, le tuerce al hombre la imagen que Dios le diseñó. Oiga, pero esa imagen que Dios nos dio no es física ni material, no es lo que vemos. ¿Quién es el que se ve allá? La imagen de Martín. Ese no es Martín. Aquí está Martín. ¿Quién es el que se ve allá? Yo me reflejo. Por favor, entienda esto. Dios le plació reflejarse en usted. Pero usted no es Dios, es el reflejo de Dios. Entonces, una persona que no tiene despierto el espíritu piensa que la imagen, que él es imagen por lo material. Por eso se ocupa y se preocupa tanto por el dinero. Y se la boto más dura. Por eso se preocupa tanto por la familia. Porque como él no se ve como imagen, Satanás simplemente, que también es espíritu, le tapa en algún momento la imagen de los hijos y, mis hijos, Señor, llamen al reprendedor, al exorcista, llamen para que echen al demonio. ¿Cuál demonio, hermano? Párate en tu lugar, que tú eres imagen y semejanza de Dios, y por promesa tus hijos, tu esposo y tu familia son imagen de Dios. La imagen que Dios nos dio es su naturaleza espiritual, que es más real que la material. Alguien que le da mucha importancia a lo material se desenfoca de lo espiritual. Oiga, míreme, la imagen que Dios me dio es su naturaleza espiritual. Por eso cuando el hombre cae, lo que pierde es la imagen espiritual. Y se le plasma otra imagen, pero que ya no es la de Dios. Por eso el que juzga, condena, critica, está viendo en el otro no lo que el otro es, sino la imagen de lo que él no es, sino lo que el enemigo le ha metido. Dios proyectó en el hombre, ponga para el cuidado acá, ¿qué fue lo que Dios proyectó? ¿Qué entonces fue lo que Dios proyectó? Dios proyectó en el hombre sus pensamientos, sus sentimientos y sus deseos, para que el hombre gobernase la tierra con la mente de Dios. Para eso le dio un cuerpo material. ¿Para qué le dio el cuerpo material? Porque el cuerpo material es el que nos identifica con un mundo terrenal. Usted tiene que aprender a discernir, iglesia. Satanás se disfraza de luz. Satanás no le va a venir con cachos a decirle, ahora vengo a acabar tu hogar. No, Satanás se le va a disfrazar de pastor. Satanás se le va a disfrazar de amigo. Satanás se le va a disfrazar de profesor. Satanás se le va a disfrazar de buenón, de buenona, para robarle lo que Dios le ha entregado. Él no le va a venir con cola y cachos. Le va a venir con un conocimiento y un lenguaje. Echeverry, me robaron. Dios proyectó en el hombre sus pensamientos, sus sentimientos y sus deseos, para que el hombre gobernara la tierra con la mente de Dios. Para eso le dio el cuerpo material que nos identifica con un mundo terrenal. Mire, el hombre original del diseño de Dios ve las cosas aquí en la tierra conforme Dios ve las cosas allá en la eternidad. ¿Qué es ser hijo de Dios? Ver las cosas aquí en la tierra como Dios las ve allá en la eternidad. ¿Sí? Eso es ser un hijo de Dios, ¿verdad? El hombre, al dejarse engañar por Lucifer, se le cambió la concepción y el entendimiento que Dios le había concedido. Aunque su cuerpo material físico y la tierra seguían igual, él ya las interpretó desde otro espíritu, otra enseñanza. Por eso él dijo, estoy en peloto. Él antes estaba en peloto, pero la mente, el pensamiento, los sentimientos, los deseos de Dios, que eran los de Dios, se veían en peloto, pero no sabía que estaba en peloto.
No sabía que estaba desnudo. Cuando entra la otra enseñanza, lo primero que él dice es: estoy desnudo. Y en Génesis 3:11, ¿qué le contesta el Señor? Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dice: ¿quién distorsionó la imagen que yo te di? A ver, aplíquelo a su hogar. ¿Quién te enseñó que su marido no sirve para nada? ¿Y a razón de qué a la fuerza debe cambiar según conceptos suyos que no están conforme a la voluntad espiritual de Dios? ¿Quién le enseñó que su hijo es un sirve bueno para nada? ¿Porque no cumple con conductas sociales? ¿Porque no cumple con exigencias académicas? ¿Porque no se viste como una sociedad manda que se vista? ¿Porque no habla como una sociedad ordena que hable? Radicalistas, conservadores, fundamentalistas, legalistas, que buscan es esconder y tapar el sol con un dedo. Lo primero que usted recibe en el diseño original de Dios es empezar a ver las cosas aquí en la tierra como las ve Dios en la eternidad. En la eternidad, en la eternidad. ¿Sí? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué piensa así de su mamá y su papá? ¿Por qué piensa así de la vida? ¿Por qué piensa así de todo? ¿Por qué? ¿Quién le enseñó eso? Y entonces salen corriendo para donde una religiosidad, a donde una religión, a donde una tradición, una creencia, para esconder algo que debemos enfrentar. Y ahí aparecen los ungidos, los profetas, los apóstoles, siendo que ningún hombre tiene el poder de parte de Dios para cambiar a ningún hombre. Nadie. Entonces, ¿cuál es la función de nosotros? Ahorita la Biblia nos va a decir cuál es la función de un ministro. Llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Por eso hoy en día muchos ministros están usurpando el lugar de Dios. Que Dios tenga misericordia. Porque Dios no le va a valer a una oveja que diga que se equivocó por lo que un hombre le dijo. Escrito estaba: yo te enseñé, pueblo mío, y tú no viniste a mí, tú confiaste en hombres. Y escrito estaba: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué la mujer termina con los años viviendo a la fuerza con un hombre, odiándolo en lo más profundo de su ser? Porque en su juventud no se enamoró de Cristo, hizo de ese hombre un ídolo, y ambos se convirtieron en malditos. En el diseño original de Dios no es así. Deben haber diferencias, pero el amor todo lo puede. Hay diferencias, pero el amor todo lo puede. Y dése cuenta que socialmente lo que buscan es acomodar la vaina. Consejería se centra en: no peleen, sopórtense. No peleen, sopórtense, ámense. ¿Cómo van a entender eso si el espíritu está muerto? Y vienen y manipulan con una cantidad de situaciones a las que le llaman espirituales y sobrenaturales, que no es más que querer ¿qué? Engañar al pueblo. La mente del hombre pecador es contraria a la mente del Dios vivo. Por eso encontramos muchas personas, póngale cuidado, iglesia, que aunque no practican conductas pecaminosas, se siguen sintiendo y experimentando una vida vacía y sin sentido, porque en ellos no está el diseño original de Dios. Hay gente que nunca se fumó un cigarrillo, menos de marihuana. Hay gente que nunca se tomó un trago. Hay gente que nunca dijo una grosería. Hay gente que de la casa salieron para la universidad y de la universidad para el Senado de la República.
o de la universidad al hospital como médicos, o allí a su oficina de abogado, de psicólogo o de empresario. Y aunque nunca aparentemente tuvieron conductas pecaminosas, es gente vacía, sin sentido. Y escuche esto: ahí nace la amargura y los deseos de no existir. Cuando alguien no le encuentra sentido a la vida, ¿qué quiere hacer? Desaparecerse de este mundo. Mire, cuando una hija no le encuentra el sentido a que su papá y su mamá se quieren divorciar, cuando una hija no le encuentra el sentido a que su papá es borracho, grosero, maltratador, que tiene 3 mozas, que la trata mal, aún eso en un hijo de Dios tiene sentido de ser para la gloria de Dios. Pero aquel que se quedó en lo emocionalista y almático y que no tiene la vida del Espíritu, cae en lo peor de lo peor: empezar a juzgar a los demás. Por eso encontramos muchas personas que no practican conductas pecaminosas y aún así se siguen sintiendo y siguen experimentando una vida vacía, sin sentido. ¿Por qué? Porque ellos no están en el diseño original de Dios, no están en el Espíritu de Dios, no están en la mente de Dios. Y aunque hacen cosas buenas, entre comillas, ellos son buenos. Ellos les dieron la condecoración a los 25 años de trabajo, a ellos le dieron la orden del mérito militar, al gran varón, a la gran varona, a ellos les dieron todo lo mejor, pero a ellos nada les llena en su diario vivir. Qué doloroso es que tus sentidos sean las cosas materiales. Cuando lo material es lo que le da sentido a tu vida, sean cosas o personas, tú no conoces a Jesucristo. Llámese esposo o hijos. Él lo dijo: si tú no puedes, y lo dijo con una palabra clave. ¿Cuál fue la palabra traducida al español? Si no aborreces, que en el original griego dice: si no amas menos a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos y a todas las cosas, si no los aborreces, tú nunca me conocerás a mí. Y dése cuenta que hoy le llamamos amor a pegarnos a las cosas y a las personas. Y las consejerías espirituales se centran en que usted se apegue a algo o a alguien, y a eso le llaman la bendición de Dios. ¿Sí? Son 300,000 pesos. Porque todo en ese mundo tiene precio. ¿Sabe qué es lo más lindo de todo? Que el que entiendo esto no para de alabar a Dios, porque esto es gratuito. Es gratuito. Usted y yo podemos experimentar la felicidad. Cristo pagó por nosotros. Pero debemos ser iglesia, dejar que Él nos edifique, dejar que Él nos forme. ¿Cuántos están aquí? Lo más grande que sucede con esa persona que llega sin conductas pecaminosas, o el que llega con pecado, ¿sabe qué pasa? Que la iglesia, entre comillas gigantes, no los lleva al diseño original, sino solo los llena de conceptos, teorías y religiosidad. Y hoy tenemos una cantidad de creyentes llenos de conceptos: el concepto del arrebatamiento, el concepto del juicio final, el concepto de no sé qué, el concepto de aquí, el concepto de la sangre, el concepto de la cruz, el concepto del monte de Sión, el concepto de las uvas, el concepto del gato, el concepto del perro. Y si usted no tiene todos los conceptos, usted está condenado. ¿Cuántos están acá entendiendo? Y solo conceptos. Contéstese una pregunta sin abrir la boca. ¿Cuántas veces ha revisado con sinceridad los apuntes que usted toma en iglesia? Cállese y pida perdón. Y que para confirmar va y coloca la prédica de otro y la prédica de otro y el concepto de otro y el concepto de otro. Nunca conocerás a Dios. Nunca lo conocerás. Y andamos corriendo de seminario en seminario y de cosa en cosa. Entonces, ¿no hay que hacerlo? Sí, pero el Espíritu Santo es el que nos dice cuándo, a dónde y con quién ir. Y dentro de esas nos equivocaremos algunas veces,
para que entendamos que tan solo somos hombres. Ahí nos vamos a meter donde no es, a ver cuánto nos demoramos en salirnos de ahí. El problema no es meterse donde no es, el problema es no querer salir de ahí. Porque hay gente que se mete donde no es, con el que no es, con la que no es, a hacer lo que no es. Sálgase de ahí, mi hermano. Aló. No, pues levante la mano el que no ha pecado y tire piedra. Matricúlese en la Nacional. Allá es el único lugar que no le ponen problema por tirar piedra, sea pecador o no. Lo más grande que Jesucristo hizo como hombre aquí en la tierra no fueron sus milagros ni sus señales. No, eso no fue lo más grande. Él solo vino a traer nuevamente el pensamiento, la vida, el Espíritu de Dios al hombre caído, al hombre perdido, al hombre engañado por las tinieblas. Sus milagros y señales eran y son una estrategia para llamar la atención al creyente o pecador que ignora la vida de espíritu. Con sus milagros y señales, Jesús nos enseñó que un hombre en el diseño original de Dios tiene poder y señorío sobre todas las cosas aquí en la tierra. Aló. Entonces, no nos ufanemos por milagros y señales. Ese no era el fundamento de la enseñanza de Jesucristo. ¿Para qué lo hizo Jesús? Porque en el antiguo pacto toda palabra que daba Dios debía ser acompañada por una señal. ¿Cuántos han leído el precioso Antiguo Testamento? Que es la palabra de Dios ayer, hoy y siempre. Entonces, cuando un profeta decía, dice el Señor, el pueblo le decía, ¿y qué señal nos muestras? Aló. ¿Y qué señal nos muestras? ¿Verdad? Cuando Jesús vino, se muestra como hijo de Dios. ¿Qué tenía que acompañarlo a él? Señales y prodigios. ¿Por qué? Porque el hombre que caminó por Jerusalén, por Belén, por Betania, era el mismo que había abierto el mar rojo, era el mismo que había sacado agua de la roca, era el mismo que había enviado codornices y manadas de los cielos para alimentar a su pueblo. Y al pueblo de Dios le quedó imposible creer que un carpintero en la tierra era el mismo que les había guiado por todos los 2000 años anteriores de vida, 4000 anteriores años. Por eso lo rechazaron. Por eso cuando él preguntó en el capítulo 16, ¿quién dice que son? ¿Que soy yo? Dice, un profeta, Jeremías, Elías. ¿Por qué? Porque hace señales. Pero venir a decir este abusivo carpintero que él es el Dios que nos abrió el mar rojo, que él es el Dios que dio maná y codornices, no lo creemos. ¿Y por qué él era ese Dios? Porque Dios todo lo hizo por medio de su palabra, y Jesucristo es la palabra de Dios. No es algo que cambia afuera. Milagro es algo que cambia adentro. Entonces milagro no es que cambie tu marido afuera. Milagro es que sin que tu marido cambie, tú cambies adentro y le puedas amar siendo el mismo patán y gamín. Les presento el evangelio de Jesucristo. Ay, ¿qué hay? Ayunemos para que cambie. Ayune para que cambie usted. ¿Cuánto lleva ayunando y no cambia a su marido? 3 meses. ¿Cuánta platica tiene por ahí ahorrada? Tráela, que ahí sí va a cambiar. Echeverry. Romanos 12:2, leámoslo. Romanos 12:2 dice así en la versión Dios habla hoy: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Desde que Cristo vino a la tierra, todo volvió a ser bueno, agradable y perfecto. Es una mente no renovada que no te lo deja ver. ¿Usted quiere saber lo más grande de la vida? Que esa persona que usted rechaza, ahí está lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios. Lo que pasa es que el problema está en su mente no renovada. No se ocupe en cambiar al otro. Deje renovar su mente. Deje que su mente sea renovada.
Mire, Romanos 12:2 nos enseña el secreto de la vida cristiana. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Jesucristo lo decretó en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 7. Mire cómo Jesús decretó lo que Pablo afirmó en Romanos 12:2. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Diga conmigo: es necesario nacer de nuevo. Diga conmigo: es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es un cambio físico, material ni externo. Nacer de nuevo es el inicio de un proceso donde la mente del hombre empieza a ser transformada. Entonces, cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios, lo conocemos a Él y viviremos la vida eterna. La pregunta es: ¿qué somos los ministros en el nuevo pacto de Dios? 1 Corintios 3. ¿Qué somos los ministros? 3:9 dice: porque nosotros somos ¿qué? ¿Qué somos? ¿Y ustedes qué son? Vosotros sois labranza de Dios, edificio, piedras vivas. Entonces un ministro es solo un ¿qué? Un colaborador. ¿Colaborador en qué? Míreme. ¿Qué es? Dios, yo te colaboro en llevarle a ella la palabra. Toma la palabra. Esta, no la mía, no mis conceptos que yo saqué de leer la Biblia, no mis conceptos. Toma la palabra, tómala. Y con los dones que me dio ministeriales, la sensibilizo a que ella ame y se llene de esta palabra, no de lo que yo soy. Esa es la verdadera iglesia, ese es el verdadero ministro. El que trae a alguien a esta palabra, no una denominación, no a un concepto, no a teologías de hombres. Hoy en día se levantaron denominaciones que crearon sus institutos teológicos y bíblicos, que lo único que hacen es ponerle cargas a la humanidad, donde tienen que hacer el curso 1, curso 2, curso 20, escatología, teología, que lo único que hace es elevar el orgullo y el ego del ser humano. Yo sé más, yo tengo el curso teológico, escatológico, a mí Dios me liberó de todos esos demonios. Una sola palabra bastará para salvarme. Una sola palabra bastará para sanarme. Cristo no escribió ningún libro. Cristo no creó ningún instituto teológico. Ni Pablo, ni Pedro. Ellos predicaban la palabra de Jesucristo. ¿Sabe por qué hay gente estancada? Porque nunca han dado testimonio de Jesucristo a nadie. Y cuando algo que fue diseñado para estar moviéndose se estanca, envejece y desaparece. ¿Usted sabe cuál es el mover del Espíritu en la iglesia de hoy? Usted se mueve cuando vive la palabra y cuando da testimonio de ella. Cada vez que le meten un cachetón y usted pone la otra, usted se está moviendo en el Espíritu. Pero cuando se defiende, usted se estanca. Y cada vez que a alguien no le da pena predicarle el evangelio, en donde sea, en la calle, en la buseta, en el supermercado, en donde sea, cuando usted predica, hay un mover del Espíritu. La gloria de Dios se mueve de gloria en gloria, de victoria en victoria. Hay ángeles a su alrededor respaldándole, y hay un poder maravilloso ocupándose de sus cosas, de su hogar, de sus hijos, de su familia, porque usted le dio el primer lugar a Dios. ¿Cuántos están acá? Es importante, iglesia. Efesios 4, 11 al 16. ¿Quiénes somos esos colaboradores?
Todos nosotros. Es Dios quien en Jesucristo construye su iglesia, su amada, su esposa. Mira, tú sabes por qué a mí no me preocupa que alguien ahorita diga: vengo en la inmunda, pastor. Mi marido no llegó anoche. Mi hijo llega una semana sin saber de él. Le debo una vela a cada santo. Dios empezó la obra en ti. Yo te he presentado en la palabra de Dios, y es Él quien te está edificando y haciendo iglesia de Jesucristo. Aló. Cuando un ministro no presenta la palabra, por eso es que los ministros están quedando como están y muriendo como están muriendo, en el buen sentido de la palabra, estresados y torcidos como un gato, porque piensan que la obra la hacen ellos. ¿Cómo así? ¿Tu marido no ha cambiado? Metámonos 3 días seguidos sin dormir a hacer guerra espiritual. Entonces, ¿de qué sirvió la muerte de Jesús en la cruz? La muerte no sirvió y ahora usted tiene que hacer guerra espiritual. Uy, qué super ministro. Luego no es creer en la muerte de Jesús. Luego no es creer en el sacrificio de Jesús. Luego no es creer en la palabra de Dios. Luego no es tener fe para declarar sobre tu hogar las cosas. Sin darnos cuenta, la iglesia evangélica, mal llamada cristiana, cayó en obras muertas por ministros que no han sabido discernir la palabra de Dios. Usted no es salvo por el ayunito. Su familia no va a cambiar por un ayuno, ni porque ore 20 horas. No, la oración es un estilo de vida. El ayuno es un estilo de vida, pero tiene otros propósitos más allá de quitarle la gloria a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Estamos acá, iglesia. Miren lo que dice ahí. Y Él mismo, ¿quién? Jesucristo constituyó a unos. ¿Quién los constituyó? No nosotros. A unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Colaboradores. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es fe, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿en quién debemos crecer? En su palabra. ¿Quién es Cristo? La palabra. De quien todo el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Diga: yo soy el cuerpo. Bien concertado. ¿Cómo debe estar el cuerpo? Bien consolidado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan. ¿Cómo nos ayudamos? ¿Según qué? Todos no debemos hacer lo mismo. Cada uno tiene una actividad propia, ¿sí? Y cuando practicamos esa actividad en el ministerio, ¿qué recibimos? ¿Para qué? Para edificarnos en amor. Por eso cuando usted no practica el ministerio, se estanca y envejece. ¿Cuál es el ministerio? La gran comisión, mi hermano. No más. ¿Cuál es el mandato? Ser y hacer discípulos. ¿Cuál es el mandato? Ser y hacer discípulos. Termino con la siguiente pregunta. ¿Quién te enseñó lo que dices saber de Dios? Y termino Efesios 4:29. La iglesia sobre sus pies. Ninguna piedra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? A fin de dar ¿qué? O sea que usted con una palabra da gracia o desgracia. No se trata que a toda hora nos van a dar palo. No. Pero dependiendo la clase de semilla que tú seas, el eneldo se le da palo, al trigo se le riega de una manera, pero no siempre se pisará y se trillará la semilla, sino que llegará un momento en que daremos fruto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos reciben esa palabra?